una voz, proclamamos. A la comunidad de misioneras del Divino Maestro, cursó sus estudios en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús y la Unidad Educativa Media Tulio Febres Cordero, ambas instituciones presentes en el municipio de Ayacucho. Obtuvo la licencia en Educación, Mención, Lengua y Literatura en la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, Estado Zulia. Ha realizado diversos diplomados en Teología, Formación y Espiritualidad de la Vida Consagrada. Dentro de la comunidad religiosa en la cual hace vida, ha prestado diversos servicios como coordinadora de pastoral, catequista, acompañante de ejercicios espirituales y docente. Es reconocido su trabajo con diversas órdenes y condecoraciones. Actualmente es formadora de iglesias de la comunidad del Divino Maestro. Bienvenida, hermana Leonor. Muchas gracias, buenos días. Primeramente, agradecerles la oportunidad de compartir este día de congreso con ustedes. La vida consagrada en la diócesis de San Cristóbal, 100 años. No se puede amar locamente a Jesucristo sin arder en deseos de que los demás le amen. Francisco Blanco Nájera. Esta frase de nuestro padre fundador condensa la historia de la vida consagrada en el Táchira. Es ese ardor misionero que surge en quien ha conocido personalmente al Señor. Ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva. Y como los discípulos, deja padre, madre, patria, para anunciar el Evangelio, para hacer que todos los pueblos sean discípulos del Maestro. Sí, la vida consagrada desde su origen ha estado marcada por el mandato misionero de Jesús, como nos dice el Evangelio de Mateo: ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Los fundadores y fundadoras, personas tocadas por el Espíritu del Señor en carismas concretos, han ido dando respuestas evangélicas a las necesidades del mundo actual. Y cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Nuestra diócesis de San Cristóbal tuvo la bendición de recibir mujeres y hombres, como ya nos lo han dicho los ponentes anteriores, desde antes de su fundación, que dóciles a la acción del Espíritu llegaron para servir a Dios y a los hermanos, con corazón indiviso como Jesús en estas tierras andinas. Con su presencia se abre una galería de carismas entre los que encontramos a los padres agustinos. Ciertamente, como decía el padre Edgar, se data con la pintura de la Virgen de la Consolación del año 1600 y se registra su presencia en la diócesis hacia el año 1773. Pero en 1794 deben cerrar por no contar en ese momento con el número suficiente de miembros en la comunidad. Es en 1936 cuando vuelven a instalarse en el Estado. Puede decirse entonces que fueron ellos testigos del nacimiento histórico del Táchira, copartícipes de su formación religiosa y cultural. Asimismo, las dominicas de Santa Rosa de Lima llegan a la diócesis en 1904 y la Sociedad de San Francisco de Sales o Salesianos en 1914. Es decir, estas tres congregaciones, cabe destacar que estaban presentes en el Táchira antes de la fundación de la diócesis. Evangelizadores con espíritu, que salen de sí mismos y se transforman en anunciadores de las grandezas de Dios, los consagrados y consagradas llegan a nuestra diócesis y se dedican a diversas obras: salud, predicación, oración, educación. Entre los religiosos dedicados a la educación,
tenemos las Hijas de María Auxiliadora, que llegan en 1927, Esclavas del Santísimo Sacramento en 1941, Hermanitas de los Pobres de Maiquetía en 1949, la Comunidad Religiosa Santa Mariana de Jesús en 1950, las Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret en 1954, las Franciscanas del Sagrado Corazón en 1956, las Carmelitas Venezolanas de la Madre Candelaria, 1957, Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, 1958, y nuestra congregación, con su carisma cristocéntrico educativo, Misioneras del Divino Maestro, en 1961. Con el deseo de ayudar también a cultivar la espiritualidad y el encuentro con Dios, se instalan en la diócesis las Siervas de Jesús en 1926, las Siervas del Santísimo en 1944, las Discípulas de Jesús en 1958 y las Esclavas de Cristo Rey en 1982. En ese ardor misionero por los desamparados, por los niños y niñas carentes de recursos y familias, llegan a nuestras tierras andinas las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en 1948. Las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en 1982 llegan, atienden 2 casas hogares en Santa Ana y San Cristóbal. Las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, una casa hogar en Ceboruco, y las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia también en Ceboruco. Llamados a vivir con espíritu contemplativo, orando y trabajando, son un referente de vida contemplativa los monasterios. En nuestra diócesis contamos con la presencia de la Orden del Santísimo Redentor, o mejor conocidas como Madres Redentoristas. Ellas fueron las que fundaron el primer monasterio contemplativo en el Táchira en 1976. También las Carmelitas Descalza, 1977, y la Orden Camaldulense en Pregonero. Atendiendo parroquias, predicando y acompañando al pueblo de Dios, en 1924 llegan los Padres Eudistas, en 1927 los Padres Redentoristas, en 1940 los Jesuitas y en 1952 los Dominicos. Siempre me ha llamado la atención el afán misionero de los consagrados, pero cuando esa entrega por Jesús se prueba en el martirio, es aún más significativa. En este sentido, la Orden de Predicadores llega a Venezuela en 1514 durante la época de la colonia, y en Cumaná sufren el martirio. No obstante, insisten en la misión y siguen dando su vida al servicio del Evangelio en nuestro país. Gracias a los dominicos, se comenzó a difundir en toda Venezuela la buena nueva de Jesús de Nazaret. Quisiera mencionar también otras congregaciones presentes en nuestra diócesis con casas de formación o seminarios. Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, las Oblatas de los Santísimos Corazones de Jesús y de María, la Orden de la Merced, la Orden de los Agustinos Recoletos, ya mencionados anteriormente, y los franciscanos menores conventuales. Otras presencias de religiosos y religiosas han pasado por nuestra diócesis. Las misioneras parroquiales del hogar, que llegaron en 1958, las hermanas catequistas de Lourdes en 1967, los misioneros de la Consolata en 1971, las hermanas de la Caridad de Jesús y de María, las hermanas de la Obra de San Juan de Ávila, misioneras de la Inmaculada o Lauritas en 1980, la Fraternidad Misionera Verbum Dei en 1984, los Padres Pasionistas, que estuvieron desde 1904 hasta el 2016, y la Congregación Nuestra Señora del Buen Pastor,
quienes llegaron en 1937 para trabajar con chicas en situación de riesgo. Inserta en el corazón de la Iglesia, la vida consagrada por gracia del Señor ha sembrado y fecundado nuestro país con vocaciones religiosas, misioneras y sacerdotales. Ha sentado bases humanas y cristianas en muchos tachirenses y sigue dando vida con la donación y entrega diaria de mujeres y hombres que, fieles al carisma de nuestros fundadores, seguimos a Jesús Divino Maestro en castidad, pobreza y obediencia en comunidad, buscando extender el reino de Dios. Es una bendición haber contado y contar hoy con la presencia de numerosas congregaciones en nuestro suelo tachirense. Y esto se nota en la piedad, devoción, reverencia y espiritualidad que se respira en esta región andina. ¿Qué sería de nosotros los venezolanos tachirenses sin la audacia misionera de tantos europeos que dejaron su patria para traer el Evangelio a América? Finalmente, gratitud y compromiso, además del amor exclusivo a Jesucristo que ya mencioné, son dos palabras con las que resumo la presencia de la vida consagrada en estos 100 años de la diócesis. Gratitud al Señor que inspira, sostiene y acompaña la historia a través de seres humanos débiles que tienen su única fortaleza en Dios. Gratitud a los fundadores y fundadoras de nuestras congregaciones que arriesgaron todo: seguridades, reputación, afectos, por seguir al Maestro. Gratitud a quienes nos reciben en los colegios, hospitales, parroquias, casas de espiritualidad y comparten con nosotros la misión. Y como segunda actitud, el compromiso de seguir llevando la luz de la verdad y el fuego del amor del Divino Maestro a la inteligencia y al corazón de las personas en el Táchira y en aquellos lugares que la obediencia nos encomiende. Pero especialmente nos queda el compromiso de vivir el don maravilloso de nuestra vocación con audacia, esperanza y riesgo, saliendo de nuestro propio amor, querer e interés para en todo amar y servir como Jesús. Porque cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a ser. Muchas gracias. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.